Amigos todos, el gobierno ha fracasado rotundamente. El gobierno trata de comprar algunos sectores. Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el audio número 123 y está grabado hoy, 24 de febrero del año 2016. Vamos a referirnos a un tema bastante inhabitual en nuestra manera de enfocar estos programas, por cuanto voy a hablar de una persona a la que respeto y que le ha tocado la responsabilidad enorme de presidir una Asamblea Nacional que, como bien él mismo dijera a mediados de diciembre, hace apenas 2 meses, que ellos no habían sido electos por sus propios méritos, ni siquiera por sus nombres, que habían sido electos con el mandato de terminar los días del gobierno de Maduro. Palabras más, palabras menos, Henry Ramos era plenamente consciente, a diferencia de otros dirigentes de la oposición, que la elección de esa inmensa mayoría de opositores a la Asamblea Nacional correspondía a un mandato político expreso de un pueblo obstinado tras 17 años en el poder de estos manganzones, de esta caterva de ladrones que han sencillamente hecho suyo, como si fuera un botín, el poder político de Estado, e incluyendo también el poder militar. Henry Ramos también tiene reservas, y las ha explicado muchas veces, sobre el mundo militar, sobre los oficiales que él conoció en la vieja Cuarta República, que fueron poblándose en sus cúpulas de cada una de las fuerzas de logreros y buscapuestos en las altas esferas de los llamados partidos democráticos, de Ade y Copey particularmente. Eran los tiempos, y Henry lo recuerda, en que ya los méritos eran secundarios. Valía siempre mucho más la conexión y el tráfico de influencia para hacerse de una posición influyente en las Fuerzas Armadas. Su desconfianza respecto a la oficialidad de las Fuerzas Armadas fue acrecentándose en la misma medida que esas Fuerzas Armadas Chávez las corrompía masivamente y casi que colocó como norma que mientras más pirata se fuera, pero siempre y cuando se fuese incondicional, pues mayores chances se tenía de trepar en esas Fuerzas Armadas bautizadas bolivarianas y luego chavistas incluso, sin el menor rubor. Pero vayamos al punto. Henry Ramos tiene la responsabilidad política de dirigir el poder legislativo del país. Me tocó ser una de las primeras personas que promovió su nombre para presidir la Asamblea Nacional. Sí, ya sé que no era votante, pero por la poca o mucha influencia que pudiera tener en el debate político, me tocó ser sencillamente portavoz de una aspiración de muchísimos diputados que en privado confesaban sentir desconfianza respecto a que el otro aspirante, el señor Borges, resultara a la postre electo el presidente de esa asamblea, por la sencilla razón de que Henry sí comprendía el mandato de abreviar al menor tiempo posible la permanencia de Maduro en el poder. Fue en razón de esa claridad de exposición en su discurso que él fue electo. Y, sencillamente, poco interesa ya saber si el señor Borges profundizó incluso su obsesión por darle a Maduro cada vez más oportunidades de permanecer en el poder. Pues bien, la reflexión que tenemos que hacernos es, una vez que está instalada la Asamblea, Henry, una vez que ya cumplió más de un mes, una vez que tuviste que doblarte, según tu feliz expresión, para poder constituirte, con los 109 en lugar de los 112. Una vez que te ha tocado ser en extremo cuidadoso en las referencias que haces muchas veces a los poderes constituidos, sabiéndote absolutamente cercado por la espada de Damocles que hay sobre tu cabeza y sobre la Asamblea Nacional de ese Tribunal Supremo de esbirros, de absolutos zampones, que son sencillamente el fusil de ejecución del gobierno sobre el poder autónomo o relativamente independiente de la Asamblea Nacional. ¿Qué puedes tener como balance al cabo de mes y medio de gestión en esa asamblea, donde ya puedes constatar
que el gobierno sencillamente no los reconoce como un poder de Estado, que cualquier ley que ustedes elaboren y proclamen, sencillamente el gobierno no la ejecuta. Henry, para decirlo con la claridad que acostumbras esgrimir, ustedes no son capaces ni siquiera de mandar a liberar un borrachito de pueblo que haya echado un grito contra el gobierno y vino un policía de malas pulgas y se lo llevó preso. El poder de la Asamblea es nulo, nulo, nulo. La pregunta es, ¿hasta cuándo siguen ustedes en el plan de ser un poder nulo? Ustedes fueron electos. No es necesario que te lo recuerde, tú que eras plenamente consciente de eso, para abreviar al máximo la estadía del señor Maduro en el poder. Tú atribuyes ahora a segmentos militares aún peores que Maduro la intención de desplazarlo. Debe ser cierto. Todos estamos informados que efectivamente generalotes corruptos y esbirros cubanos están compitiendo con Maduro, no por desplazarlo a él, sino para darle una salida que oxigene a un gobierno y a un régimen político absolutamente en bancarrota y que amenaza con llevarse a todos por delante. Y eso es una amenaza real que quisieran evitar, pues muchos de los elementos de las claques, de las camarillas dirigentes del partido de gobierno. Tú has constatado que efectivamente ya este régimen no va más. Entonces, Henry, ¿cuál es tu laberinto? Tu laberinto consiste en tratar de dotar a esa asamblea de un poder que le está negado de antemano, que le está negado por la naturaleza misma de este régimen. Y eso tú lo sabes. Este régimen es incompatible con la independencia de poderes, menos aún con la colaboración de poderes, menos aún con el principio de sujeción de cualquier poder al arbitrio de la legitimidad que ustedes representan en la Asamblea Nacional. Al parecer, los otros amigos de la oposición prefieren aceptar ese papel subordinado y entonces se dedican meticulosamente a tratar de agradar al gobierno, a tratar de no conflictuar al gobierno, a tratar de asumir un calendario que se corresponda con las expectativas a más largo plazo que pueda pedir Maduro en su obsesión por permanecer a la cabeza del Ejecutivo. Hablan, por ejemplo, de un revocatorio, que tú como todos nosotros sabemos que llevaría fácilmente 6-8 meses montarlo, pero que además tiene la peculiaridad de que puede no darse al ser boicoteado por el propio gobierno, que sencillamente haga depender ese revocatorio de su propia pregunta y que con un CNE manejado por el Ejecutivo también, igual que el Tribunal Supremo, dictarían determinadas normas para ese referéndum que lo harían casi, si no inviable, por lo menos de resultados más que dudosos. El laberinto de Henry consiste en que tiene la certeza de que la Asamblea se está convirtiendo en inútil y quisiera asumir el mandato que le dio el pueblo de sacar a Maduro. No, Henry, no puedes, pactando la unidad de la Asamblea. No es cierto que estés obligado a mantener ese combo junto de la llamada unidad de la MUD. El argumento no puede ser que el gobierno, siendo minoría, pueda ganar alguna votación. Ya eso sería el colmo, porque tú tienes capacidad de votos para ganar a una minoría del gobierno, que es ridícula, y a una minoría también dentro de la propia bancada. ¿Pero qué votarías? Lo que hay que votar, Henry, es que la Asamblea Nacional propone desalojar al gobierno cuanto antes. Lo que deberías tú proponer, y la Asamblea deberá votar, y a viva voz deberías exigir el voto nominal, que este gobierno debe marcharse por una enmienda que implique su desalojo inmediato, como el que insinuaste con la declaratoria de abandono o de dejación de funciones por parte del presidente Maduro. También podrías asumir con absoluta tranquilidad la petición de muchos venezolanos de que averigüen la nacionalidad de Maduro y al resultar de nacionalidad dudosa sencillamente enjuiciarle por eso.
Tú sabes perfectamente que Chávez murió el 30 de diciembre y que este país fue dirigido durante 3 meses por unos impostores que hacían un velorio eterno en medio de un mandato absolutamente írrito de Maduro y su combo. Bueno, la Asamblea Nacional pudiera declarar una investigación a fondo y te sobrarán quizás los testigos para determinar que el país fue estafado, además de la comunidad internacional y países amigos de Venezuela, con este cuento chimbo de que Chávez murió fue en el mes de marzo. Hay demasiadas cosas para enjuiciar a Maduro, hay demasiadas razones para colocar en minoría al gobierno en esa asamblea y saber nosotros si la tal mayoría de la Asamblea Nacional de oposición sirve para algo o son muchos de sus diputados simples agentes del gobierno. Ha llegado la hora, Henry, de que asumas un liderazgo distinto al de representante de todos, porque todos no tienen la posición de la mayoría nacional de querer romper con este gobierno, porque no todos, eso tú lo sabes, aceptan que este gobierno siga mientras continúe y se profundice el cataclismo social que estamos presenciando y que se transforma día a día en cataclismo humanitario. Estamos ante penosísimas realidades del pueblo trabajador, del pueblo humilde. Esta crisis, y tú lo sabes, teniendo bachaqueros particulares pagados en dólares Cadivi vendidos al mercado negro, o trayendo dólares de cuentas de afuera y pagando por centenares de miles de bolívares cada producto, puede sobrevivirse. Sobreviven países con guerras civiles espantosas, sobreviven países con un mínimo consumo cuando hacen hasta treguas por algunas horas en los tiroteos, por ejemplo, que acostumbraban en Beirut para poder surtirse la población. Se sabe que hay experiencias trágicas en la historia universal donde hay esos paréntesis de los tiros incluso en medio de guerras civiles para abastecer la población. Aquí el problema es que es peor que una guerra civil, porque es la muerte lenta, a pleno sol y en paz, pero sencillamente con la garantía de que te han excluido del consumo por no tener dinero o porque sencillamente no alcanzó para ti en la cola kilométrica. Estoy hablando en lenguaje figurado, por supuesto. Todos los venezolanos conocen mejor que yo cuál es la cotidianidad de esta penosa manera de vivir bajo la dictadura de Maduro. El laberinto que tienes frente a ti, Henry Ramos Ayub, es si lideras o no el país real que quiere que este gobierno se vaya al carajo de inmediato. El laberinto que tienes que resolver es si prefieres seguir siendo el representante de esos que comen completo, el representante de los que pueden esperar, o representas el país angustiado, hambriento y enfermo que quiere ponerle fecha inmediata a la expulsión de este gobierno. ¿Qué puedes perder, Henry, si asumieras la dirección del país que te está pidiendo que sencillamente apuestes a la movilización del pueblo contra el gobierno? ¿Qué puedes perder, Henry Ramos Ayub, si tú apuestas sencillamente a pedir también por vías institucionales y prefieres que las Fuerzas Armadas ayuden a la Asamblea Nacional a acabar con este fantoche cubano que dicen ser gobierno pero de un caos creciente? Esos son los dilemas que tienes planteado ahora, no los de dirigir el conjunto de la oposición. No tienes años por delante, Henry, no tienes ni siquiera meses por delante, tienes solo días y semanas para resolver cuál es tu papel. Puede ser el papel esclarecedor de una mayoría opositora, serías una mayoría incluso contando con la deserción de algunos que se irían al terreno neutro de la alcahuetería y la cabronería al gobierno Maduro. No tengo la menor duda que la inmensa mayoría de esa fracción de la oposición haría causa común contigo, porque ya aprobaron las leyes, no las aplican,
Ustedes no tienen destino como Asamblea Nacional. Ustedes no tienen destino como poder de este régimen político de la Constitución del 99. Ustedes solo tienen destino como parte de una nueva clase política, como parte de un nuevo régimen. Entonces te toca resolver, más allá de tus atavismos acostumbrados sobre el mundo militar, más allá de tu vocación democrática a ultranza, que pareciera no tomar en cuenta que para ser demócratas ya nos hicimos incompatibles con esta dictadura, te toca entonces salir de ese laberinto y proponerte como una figura que responde al mandato del pueblo del 6 de diciembre. Henry Ramos Ayub, usted no es presidente de una asamblea que le va a seguir capitulando al gobierno en esa larga espera. O usted es el jefe de la oposición, o te veremos también eclipsarte como tantas otras figuras que porque fueron excluidos o fueron humillados o fueron echados de la palestra, sencillamente pasarán al olvido. Tú tienes el raro chance de estar en el mero centro de la última etapa del régimen y puedes o ser parte de él y agonizar con él, o ser uno de los fundadores del nuevo régimen en Venezuela. Las vías, tú las conoces. La posibilidad de convertirte en un gran líder popular, la tienes frente a ti. Si la desperdicias, será tu única y exclusiva responsabilidad. Pero para construir un nuevo poder, para construir un nuevo régimen, no es cierto que solo debas apoyarte en lo que aún quedan de los viejos bastiones de la Cuarta República o en estos retoños mal habidos que han preferido siempre capitularle al gobierno. La nueva Venezuela que está por alumbrarse, Henry, en medio de grandes convulsiones sociales, viene de la juventud militar y de la juventud venezolana, que va a pelear y debe pelear en las calles para salvar este país. Si tú escoges el camino de acompañar al régimen en su agonía, te privarás tú mismo de la enorme posibilidad de ser un fundador del nuevo régimen de Venezuela. Si por el contrario asumes que la movilización popular en la calle deberá dar cuenta en última instancia contra estos opresores, contra estos zampones del poder político, o si comprendes de una buena vez que parte de la gesta del parto de esta nueva etapa corresponde a la juventud militar, que deben ser tus interlocutores, entonces creo yo que habrías comprendido lo fundamental del papel que te toca jugar. Tú sabes que todas estas apreciaciones no se corresponden con una necesidad de halagarte. Tú puedes convertirte efectivamente en un gran líder nacional o sucumbir al lado de este régimen y no ser sino un proyectado liderazgo que tanto nadó para morir en la orilla. Lo que te estoy hablando no son consejos. Tú estás muy viejo como yo para darte consejos. Es para hacerte parte de la reflexión de tanta gente que no está cerca tuyo, con los que no convives, pero que tenemos una opinión fundada de que efectivamente el país puede marchar hacia derroteros muy distintos y depende muchas veces del rol de la personalidad en la historia. Te ha correspondido un rol importante, está en ti poder asumir ese rol importante y marcar con tu impronta el futuro inmediato de Venezuela. Bien amigos, será hasta una próxima oportunidad. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común. Era el audio 123 y fue grabado hoy 24 de febrero del año 2016.